Y bueno, yo quería comenzar con algunos agradecimientos, lo mismo que ha hecho él. Yo le devuelvo, esto es un poco también, digamos, cuestión de urbanización y de urbanismo y de urbanidad, ¿verdad? Yo a José Antonio le quiero mucho, él lo sabe, y tengo una enorme simpatía por él por mí también lo demuestra siempre, enviándome todo lo que aquí hace, todo lo que publica, que yo digo, pero ¿cómo es posible que seas capaz de publicar tanto, no? Porque es un liante, eso ya lo sé, claro. Es un liante y es capaz de tener aquí a todos sus amigos, disfruten de todo lo que venga, porque me parece que es muy bueno esto que aquí se hace en lo de Renacimiento Rural Leonés. No todos los pueblos, muy poquitos pueden tener esto. Así que agradezcanselo a él y a ustedes mismos. Bueno, voy a trataros de tú, ¿verdad? Sí. Porque si no es un poco violento. Digo que lo disfrutéis, porque llegar a un pueblo y ver esto, y ver estas luces, pues a uno se le esponja el corazón. Yo soy de un pueblecito también pequeño, de la Ribera del Porma, y aventuro que ahora mismo en mi pueblo, pues sí, la nueva alcaldesa, que bueno, pedánea, ¿no? Porque es un pueblo dependiente del Ayuntamiento de Vegas, del condado. Si bien voy a romper una lanza por mi pueblo. Primero, mi pueblo no perteneció nunca a un conde, perteneció al obispo, era de la mesa del obispo, y si bien no se conserva ni una sola piedra de antaño, curiosamente se conserva un libro. Si alguna vez vais al Museo de la Catedral, hay un libro allí único, un único verdaderamente, que es el Antifonario Mozárabe. Un libro que además está mudo, a pesar de ser un libro de música. ¿Y por qué digo esto? Porque escriben en neumas, no escriben ni en tetragrama ni en pentagrama, y por lo tanto no se sabe la clave. Y no han sido capaces todavía de interpretar lo que aquellos monjes del siglo IX y X cantaban, hasta que no se rompe la tradición y comienza el rito romano, de lo que hablaré aquí también un poquito. Bueno, obviamente también os agradezco a vosotros que estéis aquí. Yo preveía que podía ser una mala noche, pero está muy bien, incluso en la calle. ¿Por qué no lo hicimos en el patio? Bueno, mejor aquí, tranquilamente. Aquí en León, agosto, julio y agosto y poco más. Bueno, entonces vamos allá, ¿eh? Decimos que esto para mí es un modelo, y por cierto, yo tengo mucha costumbre, lo habéis notado ya, de enrollarme. Y entonces, para evitar esto, primero pensé en un guión que me obligara a mantenerme en ese statu quo, pero después me dije, mira, me voy a sentar al ordenador y lo que me venga a la cabeza lo voy a escribir para mantenerme así en el guión y en los papeles, porque si no podíamos estar aquí hasta que nos dieran las uvas, y tampoco es cuestión de abusar de nadie, ¿eh? En el momento en que me digáis que ya, para, ¿eh? Bueno, entonces digo que debéis seguir en esta línea, porque la verdad estamos en una situación casi de muerte irreversible de nuestras, ¿verdad? De nuestras costumbres, de nuestra idiosincrasia, de nuestra, en fin, de todo. Y desde luego, León y todos los leones, si no somos combativos y no tenemos ganas de echar una mano, desaparecerá. Y no tanto quizá ya de muerte lenta, porque la situación es casi irreversible, ¿no? Y bueno, vamos a ir. Bueno, quiero decir que no viene mal, sin embargo, aunque no hablemos de economía y estas cosas que tanto parece que interesan ahora, pues vamos a hablar también de historia, que no deja de ser un poco calentarse, ¿verdad?, a este rescoldo de lo que nos han dejado, y así templar un poco también los ánimos para enfrentarnos a esas otras luchas, manteniendo el folclore, manteniendo reivindicaciones. Hoy mismo yo estaba de muy mal humor por el tema de Febe, en León, que todos conocemos, así que, bueno, echemos una ojeada a la historia y recordemos un poco algunas de las frases que tanto pululan en el sentido de recordar la historia. Yo casi siempre termino quedándome con una que, bueno, algunos habéis leído, sin duda, José Antonio,
es aquello de La última legión, de Massimo Manfredi, ¿no? Es un libro espectacular, a mí me encantó. Y en un momento determinado en que el niño, el último emperador Rómulo Augustulo, huye porque, bueno, tiene sus grandes problemas, va con él, va acompañándole su mentor, que se llama Ambrosino. Y en un momento determinado, el muchacho lo deja todo y sale corriendo, y el Ambrosino le echa una bronca y le dice: mira, cuando se huye y se deja todo, alguien deja todo a sus espaldas, el único tesoro que podemos llevarnos es el de la memoria. Coge ese libro. Si no recordamos lo que fuimos, difícilmente podremos volver a serlo. Y esto es un poco lo que incluso algunos intentan, manipulando nuestra historia, escribiéndonos otros libros. Y no quiero referirme a ninguno, pero ahora podría hablar de un congreso incluso que hay en la Universidad de León. Algunos de mis compañeros, no sé por qué, o sí sé por qué, pero tampoco puedo decirlo en público, se pliegan a estos deseos de la Junta, y entonces hay que saber explicar. Y yo lo que sí os digo es que yo en esta charla, como en otras que vendrán, si José Antonio me reclama por aquí, yo lo que no seré es imparcial. Yo arrimo el ascua a mi sardina, eso lo digo desde aquí, desde ahora, pero lo que no haré será manipular los datos, eso no. Yo he sido y sigo siendo un investigador, y yo no puedo, si yo leo algo, cambiarlo, como una pancarta que hay en un determinado sitio, Sierra Pampley, que también me ha dolido, en el que aparece 50º de tal, de la democracia, de no sé qué, y aparece León. Pero oiga, ¿qué decía después? León solo. Es decir, usted, lo que reclama León es eso, no es que pongamos ahí León simplemente por decir salimos a la calle porque somos León y porque defendemos la Constitución. No, sí que la defendemos, claro, pero la Constitución para todos, oiga. Y nosotros tenemos el mismo derecho que el resto, creo yo, y esto sin ofender a nadie. Bueno, pero vamos un poco a lo que hemos venido aquí. Comencemos pues por el principio, y casi voy a hacerlo desde el punto de vista de lo que sería el Evangelio o la Biblia. En el principio existían los pueblos, esos que ahí aparecen, arriba, en el principio existían los cántabros y astures, ¿no? Que son nuestros antepasados, y aparecen no solo en la historia, porque ya estaban, ¿no? Ya estaban ahí. Lo que pasa es que no tenían nombre, se lo ponen los romanos, y por cierto, los romanos ponían nombre a los pueblos que juzgaban importantes, no se lo ponían a cualquiera, Por lo tanto, los nuestros sí que lo fueron hasta el punto de que Augusto vino aquí, terminó cerrando el templo de la guerra, pero sabiendo que la guerra no había terminado. Pero eso sería otra historia, Bueno, así aparecemos en los primeros papeles con los historiadores de la conquista. Había algo que les sorprendía grandemente, que las mujeres luchaban al lado de los hombres. Y por eso aparece ahí el nombre quizá de la primera mujer de la que tengamos noticia. Es la lápida de Maisontina. ¿Dónde podéis verla? Pues en el Museo de León, que tiene la mayor colección epigráfica. Y a mí esto, la verdad, cada vez que hablo de la lápida de Maisontina, se me sube el corazón, ¿no? Es una niña de 18 años, a quien su padre, Aliomo, le pone la lápida, ¿verdad? Es muy sorprendente todas. Bueno, las mujeres combatían como los guerreros, y esto, en cierto modo, también les llevó a los romanos y a los griegos, Estrabón, por ejemplo, un geógrafo que anduvo por aquí, a acusarnos, a nuestros antepasados, de que eran unos cobardes que necesitaban a las mujeres al lado. Bueno, no, eso significaba otra cosa. Significaba que todo el mundo defendía a la tribu, al grupo, al chozo aquel, ¿no? Aquel pequeño grupo que representaba. Bueno, sin embargo, siempre me ha llamado la atención una frase de Estrabón. Curiosamente, él decía que los cántabros y astures o astures
se casaban como los griegos. Hombre, pues oye, es una buena comparación, porque los griegos eran el pueblo más culto. Habían inventado la filosofía, etc. Y vaya obras de arte que habían hecho ya cuando los romanos empezaron a enfrentarse con los cartagineses, ¿verdad? Bueno, yo, habiendo leído bastante a ese respecto, creo que se referían sobre todo a la forma que tenían de ver el matrimonio. Y esto lo hemos visto después. Las mujeres sí viajaban a casa del marido, pero las mujeres recibían una dote que curiosamente luego era suya y no revertía, si no querían, en herederos de su marido. La mantenían a su nombre y podían cederla a quien quisieran, obviamente a la prole, ¿no? Pero si había algún problema, era suya. Y esto yo lo he rastreado y lo he encontrado, por ejemplo, en el testamento de Elvira de Toro. Elvira de Toro, recordaréis algunos o todos, que es una de las hijas de Fernando I y Sancha I de León, o Sancha y Fernando, puesto que es ella la que detenta la herencia, ¿no? Y por eso, precisamente, podemos determinar que efectivamente Elvira deja a su sobrina lo que quiere y deja a su hermana lo que quiere, o a otros, ¿no? Porque deja también algunos bienes a los que la han cuidado, etc. Pero eso no revierte ni siquiera en el reino, en su hermano, Alfonso VI. Es su dote, es su dinero, son sus bienes y ella es la que puede disponer de ellos. Bueno, de ello también yo derivo el hecho de que en aquellas sociedades matriarcales era la mujer la depositaria de la herencia, incluso de los derechos de. Y así vemos, por ejemplo, en el caso de Pelayo, no sé si hay alguna. No, bueno, que sí, puedes pinchar. Pelayo, que por cierto se corona ahí, ¿no? Esa es la ermita de Corona, eso es tierra leonesa. Por lo tanto, no empecemos a dividir eso de, ¿verdad?, del cordal, ¿no?, entre Astures cismontanos y Astures transmontanos, ¿eh? No, eran todos Astures. Desgraciadamente ellos se quedaron con el nombre y nosotros adoptamos uno que es una rémora. Yo escribí un artículo en su momento que se llamaba La maldición de un nombre. Es que León es ciudad, es León provincia, es León reino. Y ahora, para más cachondeo, León vino. Hombre, yo tenía mi propuesta que nadie aceptó, tampoco la dije, pero bueno, la voy predicando, ¿no? Hubiéramos debido llamarlo Ribera de Lesla. Claro, nos hacían publicidad los enemigos. Ribera del Duero, pues Ribera de Lesla, ahí está, ¿no? Hay que ser un poco imaginativos. Bueno, pues entonces, cuando muere el hijo de Pelayo, Fabila, que dice que le mató un oso, no lo creáis tampoco, ¿eh? Le mataron unos nobles que aspiraban a suceder a Pelayo, porque en aquel momento herederos que eran de la monarquía visigótica, ya se sabía que para que alguien fuera rey había que matar al anterior, ¿no? Bueno, entonces, en este caso pasó algo parecido, pero curiosamente estaba la hermana, Ermesinda, que en ese caso se casa con el hijo del duque de Cantabria, y así tenemos un primer Alfonso, ¿no? Alfonso I, y, en fin, el nombre curiosamente ha hecho fortuna. Si bien tuvimos muy pocos Sanchos, ¿verdad? Sancho IV el Bravo, hasta ahí llegamos, pero es que Alfonsos tuvimos 13. Fíjate, bueno, en fin. Otro tanto, podríamos decir, ocurrió un poquito más tarde. Adosinda, que es hija de Alfonso I, se casa con Aurelio precisamente para suceder a Silo. Es decir, bueno, es la mujer en último caso. ¿Y qué podríamos decir? Ya un poquito más cerca de nuestra historia, en el caso de Fernando I, ese conde de Castilla que viene desde Navarra, ¿verdad?, hijo de Sancho, en Pamplona, son reyes de Pamplona, Navarra todavía no existe, y ese señor, por la muerte del infante García, se casa después con Sancha, y es Sancha primera la que le da los derechos de herencia después de la muerte de su hermano, Bermudo III, en la batalla de Tamarón, ¿no? Bueno, esto es. Durante un año, por cierto, que no lo olvide,
los leoneses no le dejaron entrar, fundamentalmente el gobernador de las Torres de León, que era el que ocupaba el torreón que está en la calle Bermudo, que sube hacia la Plaza Mayor. Ahí está el torreón de los Ponce, que en aquel momento era el gobernador de las Torres de la ciudad. Bueno, si no es la intervención de Sancha, la verdad es que mal final podía tener aquel Fernando, que vino un poco endiosado, pero que después le bajaron los humos la nobleza leonesa. Bueno, ¿qué podía decir? En el testamento de Fernando creo que aludía algo también ya, es precisamente por lo que es difícil de entenderlo, pero claro, Fernando solo aporta esa parte, digamos, de la herencia que es el condado de Castilla, y es lo que cede a su hijo mayor. Seguramente Sancha y Fernando sabían que el más dotado para mantener un reino que se había extendido ya mucho en la época, había incluso perspectivas ya después de pasar el Tajo, etc., y que además tenía subyugados, en cierto modo, a todos los taifas, ¿no? Y así cobraba hasta Badajoz, pasando por Toledo, Zaragoza, etc. Se lo repartió a los hijos también. Luego veremos qué hacía con esas cosas, si recuerdo comentároslo. Bueno, este aspecto de la herencia a mí me parece también importante, y por eso quiero volver a mis papeles, tiene otras connotaciones del mayor interés. Desde que el Reino de León pudo trasladar a la ley escrita, con los fueros, esas costumbres ancestrales que se habían convertido en la tradición sagrada aquella de que las mujeres fueran consideradas como personas con los mismos derechos, etc. Eso explica también que aparezca en el Fuero de León que las mujeres podían heredar una casa, una viña o un huerto, ¿no? Si bien también estaba implícito esa idea de herencia que se consolidará más tarde incluso en la capacidad de un rey para que una hija herede un reino, que es la época ya de Urraca I, de la que hablaremos un poco más, ¿no? Es curioso, ¿de acuerdo? Cuando el marido estaba en la guerra, ni siquiera el rey podía mandar a una mujer que trabajara ni en su casa ni en casa de nadie. Hasta cierto punto esto nos lleva a pensar que la casa, la mujer, que es la que diríamos mantiene el núcleo familiar, como hemos intentado explicar, es la que mantiene no solo en cuanto a lo que sería la casa, no sé, técnicamente, sino la casa física, ¿no? Es decir, lo mismo que dicen los americanos, mi casa es mi castillo. Pues eso ocurre también. Según los fueros, no se puede romper la puerta de nadie, violentar nada, no se puede. Eso es algo que a mí me parece de la mayor trascendencia, ¿no? Por lo tanto, en León debemos olvidar ese tema de la mujer medieval, de trenzas largas, así, esperando que venga el galán de la guerra y eso, ¿no? Como nos han transmitido. Esos son visiones ya del siglo XVIII, ¿no? Y fundamentalmente también algo que traspasó después a lo que podríamos llamar la novela gótica, ¿no? La historiografía, en general, nos presenta cada vez con mayor precisión y hasta intensidad mujeres que fueron dueñas de sus destinos. También en otros lugares de Europa, hay que decir, no tanto como en León, pero, hombre, no nos hagamos mitos únicos porque la historia del mundo es también, bueno, es capaz de evolucionar en ciertos lugares. Juana de Arco, por ejemplo, ¿no? O Leonor de Aquitania, la gran dama de la Edad Media, que se casa con dos reyes, uno enemigo del otro, que van a las cruzadas, en fin. Es una vida muy interesante, la de Leonor de Aquitania. Otras se han ido descubriendo a lo largo del tiempo y nadie pone en duda ya, por ejemplo, la importancia de mujeres como la reina polaca Jadwiga, ¿no? Que fue la que unió el país, o por ejemplo, yo que sé, Hildegarda de Bingen, una santa abadesa, que tiene escritos de muchísimo interés. Pero, ¿dónde están las leonesas? ¿Dónde están? ¿Alguien las conoce? Pues se han hecho algunas prospecciones, ¿verdad? Pero no hemos ido muy allá.
Conocen muchos, por ejemplo, a la iluminadora leonesa de Beatos, Ende. Ende, ahí está. Eso es. Ahí en Moreruela, en Zamora, una señora es la primera vez que se conoce una iluminadora, al mismo tiempo que Emeterio, otro señor que ilumina un códice. Ese códice que se dice de Gerona es porque está en Gerona, pero se hizo en Moreruela, en el monasterio de Tábara, de Colombia. Bueno, vamos a entrar entonces, después de esta larga introducción, si os parece, en el contexto de esas mujeres que forman parte del librito al que se hace referencia en el cartel. Es también, paréntesis, digno de alabar que José Antonio no me haya editado y sin embargo publicite un libro que es de otra editorial. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, hoy, por cierto, a precio de saldo, hoy lo dejamos a 10 euros, fíjate, editoriales. Si alguien lo quiere, puede aprovecharse del tema. Bueno, por cierto, solo expiraré algunas, no os voy a soltar el rollo de 32 biografías, aunque cortitas, pero bueno, eso se lee muy fácilmente. Yo siempre he dicho que este es un libro libre, no hace falta ir desde el principio hasta el final. Y además hay una cosa también de muchísimo interés, lo veréis, hay un prólogo muy largo de nuestro querido Rogelio Blanco, también por estas tierras muy conocido, que, bueno, ayudará a entender también el contexto de las mujeres. Bueno, comencemos por una, por comenzar por alguna. ¿Por qué aparece la primera, que sería la mujer de Alfonso III el Magno? Es decir, ¿no? Jimena, ¿no? Jimena. Bueno, ¿por qué quiero empezar de este modo? Siempre se ha debatido mucho de que el primer rey de León fue García I. Hombre, se puede decir que fue el primer rey coronado en León, pero ya desde la época no solo de su padre, Alfonso III el Magno, sino desde la época de su abuelo, Ordoño I, ya se habían trasladado a León los tribunales de justicia. León se estuvo arreglando, en cierto modo, para traspasar la corte, pero es que la corte era itinerante y del mismo modo que en un determinado momento eso estuvo en Covadonga y cerca, ¿verdad? Después pasó a San Martín del Rey Aurelio, luego pasó a Pravia, luego pasó a Oviedo, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado, estos Asturorum Regnum determinan que se haga la capital en León, porque oye, tiene unas murallas que ofrecían ciertas garantías, sin necesidad de traspasar las montañas, ¿verdad?, para refugiarse, porque ya, en fin, por los moros estaban un poco ya alejados, ¿no? Con lo cual, bueno, les pareció de interés. Al mismo tiempo había unas medio ruinas de las termas que pudieron utilizarse muy rápidamente para el Palacio del Reino, que rápidamente después Ordoño II, cuando tuvo una gran victoria en Castromoros sobre los musulmanes, las cedió a la iglesia y ahí se hizo una primera catedral, bueno, hasta prerrománica en el momento, después se hace otra más grande, románica, se amplía luego para coronar a un emperador y luego se tira todo aquello y se hace la catedral gótica. Por cierto, dos cocinas a propósito de la catedral, aunque me desvío un poco, y este es el peligro que corro si no me ciño a mis papeles. La catedral de León, curiosamente, por contra de lo que ocurre con otras catedrales que están dedicadas a Santa María, en general, la catedral de León se llamó de Santa María y San Cipriano, anda el de mi pueblo. ¿Por qué San Cipriano? Porque en el siglo III se conservan cartas todavía. Hubo una enorme relación de este papa que de este obispo de Cartago, y bueno, diréis, ¿cómo? ¿A través de qué? Cartago y tal, fíjate, si está lejos de León. Pues porque la Legio Séptima dominaba aquella parte del norte de África, ¿verdad? La Tingitania,
Lo mismo que la Septimania, que era la parte norte, digamos, este, es decir, los condados catalanes, toda aquella zona, ¿no? Bueno, pues se aprovechó eso. Y también, por ejemplo, sabemos que San Marcelo fue martirizado en Tánger. ¿Por qué no le van a llevar a tierra de moros? Si los moros no existían todavía, quedaron más de 300 años, ¿no? Bueno, volvamos entonces. Decíamos que se establece la corte aquí y yo os he puesto alguna foto de la situación que en aquel momento existía, las murallas e incluso algún mapa para que no se vea que es algo que yo me invento. No, eso es un mapa de cartografía inglesa del año 910, es decir, cuando García I es coronado rey en León. Bueno, por cierto, su mujer se llamaba Muriadonna, que es un nombre bastante común. El de Jimena ha hecho fortuna, hay todavía el 2%, creo, de las niñas en León que se llaman Jimena. Sin embargo, Urraca no encontraba ninguna. más que las de ellas. Bueno, sigamos. Yo quisiera al menos trasladar un poco de esta mujer también, ¿no? En cierto modo, el reino de León nace con una traición y muere con una traición mayor. ¿Por qué digo esta? Porque Jimena, su hijo García, es el hijo mayor, tiene otros también, ¿no? Pero García es un poco el que encabeza una rebelión. Está casado con la hija del conde Nuño Castellano. Y este señor, al parecer, tenía muchísima prisa en que su yerno fuera el rey. Acusaron a Alfonso III de estar un poquito mal de la cabeza, de que había subido los impuestos, pero la muñidora de todo esto parece que la historiografía lo hace en su mujer. Por eso digo que el reino de León comienza con, no es que comience por, no, comienza con y termina con. ¿Con qué termina? En cierto modo, pues con la traición de Berenguela, que hurta los derechos de herencia a Sancha y Dulce, las hijas de Alfonso IX. En este paréntesis tenemos que movernos y muchas veces decimos, hombre, si Netflix o alguien descubriera nuestra historia, menudo Juego de Tronos, de miles de capítulos, ¿no? Porque desde el principio tenemos ya una traición, ¿no? Bueno. Tenemos una serie en la 8 donde yo colaboro, sí. Eres un colaborador. Pero claro, eso se hace con muy poco dinero y volando un poco por encima, ¿no? Porque me parece que llevamos 4 capítulos y, hombre, el quinto creo que se va a tratar algo de Urraca, casi es obligado, pero el sexto seguramente se vaya ya a las Cortes. Entonces no hay demasiadas cosas. Los medios son muy escasos, las recreaciones pues son lo que son y se sustituye la mayor parte de las veces por gente que locuta, ¿no? Que habla. Y ahí estamos 4, 5, 6 encabezados por Margarita, ¿no? Bueno, por cierto, esta señora, de la cual se sabe muy poco, salvo curiosamente esta tradición, hasta se duda del nombre, en los escritos de Lucas de Tuy, nuestro tudense, Lucas de Tuy, que fue canónigo de San Isidoro, se le conoce por de Tuy porque fue obispo de Tuy posteriormente. Digamos que es el más leonesista de los escritores, pero tampoco podemos hacer mucho caso de lo que dice, porque en el encabezamiento de su historia dice que ha sido propiciado el escribir esto y tal, y vigilado por Berenguela, mi señora Berenguela, entonces menudo vigilante que tenía la señora, ¿no? Ahí detrás de él. Bueno, sin embargo, vamos a decir algo positivo de Jimena. En su recuerdo, digamos, está el impulso de la construcción de la muralla de Oviedo, importante, ¿no? Pero lo que más yo quería destacar es la Cruz de los Ángeles, de la que todo el mundo ha oído hablar y ha visto, ¿verdad? Pero es que hubo una segunda Cruz de los Ángeles que estaba en la Catedral de Oviedo, de Santiago. De esto ya no se acuerda nadie,
pero es que fue robada en 1906 y nunca ha aparecido nada. Claro que era muy fácil quitar las joyas y quemar el alma, que era de madera. Bueno, así se escribe la historia. Ya sabéis que luego hubo otro robo muy sonado, que fue el Codex Calistinus, ¿no? Del mismo modo que hubo otro en nuestra Catedral de León, que fue el Liber Testamentorum, el libro de las estampas o Testamento de los Reyes de León. Yo conocí a aquel pobre hombre a quien le acusaron de haberlo robado y él juraba y perjuraba que no era él y acusaba a cierta gente de allí, de los capitulares, ¿no? Ese libro apareció en un momento determinado, lo localizó la Interpol en una especie de simulacro de venta de pujas, de esto, ¿cómo se llama? De subasta, sí, en Londres, y apareció, sí, lo localizaron, lo trajeron, pero curiosamente la página donde estaba Ordoño II, esa fue arrancada y esa no ha vuelto nunca más. Bueno, digamos que así terminó lo que habría que denominar el Asturorum Regnum, que no el reino de Asturias. Las Asturias eran dos, por eso se dice en plural, ¿no? Asturias de Oviedo y Asturias de Santillana. Y ahí tenemos el gran problema del presentismo. Entonces, los propios asturianos no se reconocen en el espejo del otro lado del cordal, pero si somos los mismos. Y cuando les dices que nos llamamos Astures o Astures por el río Astura, Estura, Esla, que soy filólogo, y eso es fácilmente demostrable. Claro, ha habido tales desmanes en esto de tratar de explicar que yo una vez leí que Asturias quería decir lugar de triste recuerdo. Bueno, querrá decir lo que usted quiera que diga, pero lo cierto es que los Astures o Astures estaban en Lancia, ¿verdad? Estaban al lado del río Astura. Bien, avancemos un poco, y hablemos un poco más, y si queréis incluso pues en una especie de pequeño paréntesis os digo cómo surgió esto. ¿Te parece bien, José Antonio? Bueno, antes de la pandemia, de ese malhadado y maldito COVID, del que todavía algunos estamos vacunándonos, ¿no? Los mayores por miedo, yo qué sé. Que nos parece ya tan lejos, Yo colaboraba con Óscar Chamorro en un programa que a lo mejor alguno oísteis que se llamaba Cazurrines, en la mañana. Bueno, pues comencé a colaborar con él. Yo todavía estaba en la universidad, pero bueno, me lo pidió como era amigo y habíamos hecho cosas y su padre había sido compañero mío de estudios y tal. Pues empecé a colaborar con él en un programa que llamamos Sin León no hubiera España, que es la primera estrofa de nuestro himno. Un poco cazurro subido, pero bueno, me parece muy bien, que otros dicen otras cosas y no fueron más que un condado. Bueno, y otros nada, Por cierto, que los 4 escudos que hay en el escudo nacional ya sabemos a quién pertenecen, o otros. E incluso algunos ni siquiera se reencuentran en el escudo nacional. Es que si los asturianos o los gallegos o los extremeños no saben que el segundo cuartel es donde ellos están, pues poca labor hemos hecho, poca labor académica y poca labor divulgativa. Hay que decírselos. Y yo a veces se lo digo también, pero el atrevimiento mío fue mucho mayor cuando lo dije en Barcelona un día que me invitaron. En fin, bueno, uno también se pasa a veces. Bien, pues así comenzamos, iba y grababa 4 o 5 capítulos porque eran 10 minutos y tal, y aquello en un momento determinado Óscar Chamorro me dijo que no podía seguir, que no tenía demasiada publicidad y se dedicó a algo que también lo hace muy bien, que es estos libros leídos, ¿no? Y audiolibros y también doblaje de películas. Tiene una voz espectacular, yo le utilizo también para mis teatralizaciones. Y así terminó, pero me había oído Dani Alfajeme y me llevó a la 9, que empezaba a la 9 en aquel momento, es decir, hace 3 años o 4 años.
4 años ya probablemente, y estuve un año entero después de un señor que hablaba de plantas, de un vivero, hablaba yo de historia, del cerecero, hablaba yo, creo que eran los miércoles, pero le cambié un poco la dinámica porque libros de historia secuenciada, es decir, empezamos por García, después vamos a Alfonso IV, después Rosendo II, después Alfonso IV, después Ramiro, y claro, la gente se aburre. Si tú le cuentas la historia así de reyes, de batallas y estas cosas, nadie te aguanta, y por eso la historia es tan poco agradable en los colegios. Los chavales tampoco les gusta todo esto, y por eso yo lo teatralizo. Ahora estoy ya terminé el Concilio de Collanza, y ahora estoy con una cosa muy simpática que me pasó, me lanzó el desafío a Rogelio. Estoy escribiendo algo sobre el motín de la trucha, que muy poco seguramente habéis oído hablar de ello. Pero es que eso demuestra también hasta qué punto el leonés tenía interiorizado su valía como persona. El motín de la trucha consiste en que en Benavente, en un momento determinado, en el mercado, hay una trucha solamente, uno de los vendedores de pescado le queda una trucha. Llega un burgués, uno de los señores de allí del pueblo, casi un campesino, compra la trucha y en ese momento llega un noble y le exige que le devuelva la trucha porque él tiene derecho. Bueno, menudo se preparó. No, oiga, usted es una persona. Es que somos curiosamente el pueblo como pueblo, no como Santibáñez, el pueblo que más micropleitos tiene. Tenemos miles. Y eso quiere decir que la gente confiaba en la ley. Y ya sabéis que hay una cosa ahí donde la catedral, digo cosa, es una pequeña columna que se llama locus appellationis. Es decir, ahí donde se ejercía la última justicia del rey. Y lo mismo tenía derecho la señora que hacía el pan, que por cierto, no había panaderos en el reino, había panaderas. Luego también tenemos otras mujeres que ejercían su oficio. Bueno, me estoy yendo. Vale, entonces a mí se me ocurrió contar una historia que había ocurrido en esa semana en el año 1000 o en el año 1200 o en el año 970. Y bueno, yo hablaba durante 15 minutos, le daba a él un guión para que me preguntara y tal, y aquello gustó, y en un momento determinado, Luis Domingo, que había sido alumno mío en la normal allá de los años 1000, que fue donde yo debuté como profesor universitario, la normal de magisterio, que la recordaréis, ¿no? Estaba ahí en la carretera Asturias, allí al comienzo. Ahora es el Sánchez Albornoz, me parece, que se llama. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué eso que dices no lo escribes? Bueno, eso me suponía que lo que locutaba tenía que convertirlo en texto escrito, pero bueno, pues si empezamos, salió otro libro que se llama Érase una vez un reino, con los 50 primeros capítulos, digamos, y es otro libro libre. Yo es que soy muy libre, porque yo viví en mayo del 68 y todavía no se me olvida aquello de buscar la arena debajo del pabellón, ¿no? Bueno. Y entonces así salió ese libro, y un buen día, como yo había escrito también alguna cosa sobre las mujeres de Alfonso, que están enterradas en Sahagún y tal y cual, ¿no? No deja de ser bonito que estén enterradas 4 señoras, ¿verdad?, en la misma tumba. Entonces empecé a escribir sobre mujeres del reino, y así surgió este pequeño libro, que en un principio tuvo tú lo viste, un tamaño un poco mayor, pero después se nos ocurrió una cosa muy peregrina, porque siempre estamos intentando la divulgación, como insistía José Antonio. Yo tengo mi pensión y tampoco tengo grandes aspiraciones, porque ya no viajo, porque falleció mi mujer hace 7 años, con lo cual, pues bueno, en fin, las circunstancias ya son otras, y me pareció que lo que me debía era la divulgación de la historia de la manera más barata que fuera posible. Entonces se nos ocurrió ir a los ayuntamientos diciéndoles, oiga, mire, le ofrecemos la edición completa entre 50 y 200 ejemplares, se lo damos a precio de coste, lo hacemos por autoedición y todo eso, y entonces a los ayuntamientos igual un librito como este le cuesta 8 o 9 euros, con lo cual
yo voy y doy mi rollo, suelto mi rollo de mujeres y tal, y entonces el día de la mujer, el día de la madre, o sea, un día concreto, las fiestas del pueblo, del ayuntamiento, se reparten los libros a todas las señoras que van. Y parece una broma, pero de este libro se han repartido ya más de 1200, que José Antonio desearía para una de sus ediciones, ¿verdad? Para todas. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Bueno, vamos entonces ahora a ver dónde me reencuentro, porque a ver, me parece que tengo ahí algo de Urraca, ¿verdad? Bueno, sí, ahí está. Ahí está tu libro. Sí. Hombre, este libro es de obligada compra en el pueblo. El que no tenga el libro tiene que llamarlo regalado. Es lectura obligatoria. Eso, sí. Oye, lectura obligatoria. Yo este mismo año estuve leyendo este libro en Ardón, me parece que fue, el Ayuntamiento de Ardón, el día del libro, que se repartió ese día, y entonces, oye, la gente encantada, leía un trocito y tal. Pues, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no hacéis para el año que viene, el día del libro, una lectura? Que además, oye, es el año de Urraca, 900 años hace que nos dejó, por lo tanto, oye, ahí lanzó el desafío. Bueno, bien, habíamos hablado de la primera mujer, ¿no?, que aparece en el libro. Vamos a hablar de alguna más. Y se me ocurrió, por ejemplo, hablar del más raro, que es el de Urraca, que a todo el mundo le llama la atención. ¿Cómo llega este nombre aquí a León, teniendo en cuenta, me parece que os he puesto, eso, Urraca, pero aquí, ¿cuánta gente llama Urraca a ese pájaro? Es una pega, pero la gente puede pensar que eso es un modismo raro de los leoneses. No, eso en latín se decía pica, peca, pega. Es decir, es un latinismo evolucionado. Pero es que en esperanto se dice pego. En portugués también se dice graza o pega. En italiano también se dice pica. Y en inglés se dice algo parecido, ¿verdad? Graspi o algo así. Magpie, eso es, pero pie escrito, ¿no? Como los franceses. Es decir, no somos tan raros, puesto que hay unas cuantas lenguas que lo utilizan. Bueno, ¿cómo vino ese nombre? Pues este nombre llegó a León en una especie de lote completo con otras dos infantas, otras dos mujeres descendientes de Pamplona. Ahí hubo en un momento determinado un matrimonio, Sancho y Toda, la reina Toda. Esa reina Toda le pusieron de pequeña un nombre que era muy premonitorio, porque se metía en todo y porque fue capaz de casar a sus hijos e hijas con todos los... Eso es un iPhone. Bueno, fue capaz de casar con todos los condes de todos los sitios que pudiera interesarla, con todos los reyes de León sucesivos, ahora os digo, e incluso emparentó con el propio Abderramán III. O sea, era una persona de armas tomar, era una señora toda. Bueno, pues aquí una Sancha, la menor, casó con Ordoño II en su segundo matrimonio. Poco le duró el marido, porque ya sabéis que Ordoño reinó solamente 10 años. Fue uno de nuestros grandes problemas, que los reyes no tuvieron unos reinados muy dilatados. Sí que lo tuvo, por ejemplo, Alfonso IX. Y esos sí, alguno más, pero no demasiados. Incluso tuvimos muchos problemas con reyes niños. Tengo otra conferencia que habla de eso, de los reyes niños, ¿no?, en el Reino de León. Y claro, si no se consolida la monarquía, pues difícilmente se sigue una política, lo mismo que le ocurre ahora, ¿no? Bueno, pues Ordoño se casa con Sancha. Después su segundo hijo, su segundo génito, que es Alfonso el monje, cuarto el monje, ese se casa con Moneca. Bueno, este señor y esta señora debían quererse enormemente,
porque cuando Neca a los 4 años muere, este señor entra en una enormísima depresión, quiere abandonar el mundo, se encierra en Sahagún, se hace monje, pero después, eso le llaman monje, pero después comete la torpeza de escuchar esas serpientes que siempre te silban al oído. Y este señor, cuando Ramiro estaba fuera preparando una de sus racias contra los musulmanes, sale del convento y bueno, siempre hay alguno que le apoya, prepara un pequeño ejército. Obviamente Ramiro fue un hombre que sabía lo que tenía que hacer con el ejército, hasta el punto de que la enorme, la gran, la más importante de todas las batallas de la Edad Media, no me digáis que fue las Navas de Tolosa, yo no os lo creo, eso tiene mucho de mito. Por cierto, José María escribió un libro sobre el particular. ¿Se lo editaste tú? Ah. Eso tiene más de mito que de realidad. La gran batalla de la Edad Media es la batalla de Simancas, Simancas-Alándega, que se prolonga durante 3 días. Ahí encabezaba el ejército musulmán, el gran ejército, como se denominaba, Abderramán III. Abderramán III pierde su Corán, pierde su cota de oro. Es decir, es una de las enormes derrotas que tuvieron los musulmanes contra los leoneses. Y lo que estoy diciendo no lo digo yo. Bueno, sí lo digo, pero no lo digo a buena pluma, ¿eh? Es que yo me fijo mucho también por mi desviación de mi especialidad, mucho también en los historiadores franceses, que me parecen más asépticos a veces que los propios españoles, porque pueden estar, no sé, mediatizados, por ejemplo, Jiménez de Rada, o bueno, aquellos otros están más lejos y por lo tanto observan mucho más, ¿no? Bueno, pues dicen que fue la batalla que libró del Islam a Europa. Pensadlo, que el señor Abderramán III no venía en plan de juega. Bueno, pero no he hablado de Urraca, he dicho Sancha, que después hubo Sanchos, hubo muchas Sanchas, algunas muy importantes. El pequeño, que era Ramiro, casó con la mayor. Esto parece un poco, permitidme la chorrada, parece un poco aquello de la frase famosa de Chuti en Don Juan Tenorio, ¿no? Don Juan Tenorio, cuando dice un refrán castellano, cada cual con su pareja. Don Juan se llevó la joven, pues yo me llevo la vieja. Bueno, pues esto ocurre con Ramiro. Ramiro se casa con Urraca Sánchez, después de haber estado casado con Adosinda, una prima, etc. Porque además había mucho de esto en la época. Bueno, esta primera Urraca, por lo tanto, como decimos, ya la tenemos ahí asentado, y se la conoce sobre todo no tanto por lo que hizo, sino por lo que dejó. Es la madre de ese que aparece después de la pega, la madre de Sancho el Gordo, Sancho el Craso, que ya sabéis que perdió el reino porque llegó a pesar 250 kilos más o menos. Se cuenta que en su mesa, su menú eran 18 platos. La mayor parte de la carne que comían los leoneses era carne de caza, y muchos de ellos tuvieron problemas derivados de esto, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, él fue también la gordura. Hombre, un rey que no podía encabezar las tropas a caballo, pues lo tenía muy mal, ¿no? ¿Qué hizo su abuela Toda, viendo que perdía el reino a favor de su primo? Se la llevó al sur y la atendió un médico judío que también estuvo en León parlamentando con Ramiro II para recuperar aquello del Corán que había perdido su señor, Abderramán. Y ese localicé la única foto en Jaén, sí. Hassan Ben Saprut. Este señor al parecer le cosió la boca, solamente le dejó un trocito para poder chupar por una paja. Le daban muchos masajes, pero solo tomaba líquidos. Y claro, al cabo de un par de meses había perdido 80 kilos, ¿no? Así cualquiera. Bueno, pues ese fue Hassan Ben Saprut, ¿no?
También he tomado nota aquí, fue madre de un personaje que a mí me resulta muy entrañable y muy importante, es Elvira Ramírez. Elvira Ramírez es una hija por lo tanto, de esta señora de Urraca y de Ramiro II. Cuando vais a la zona donde está la plaza, la vieja plaza de Abastos, la plaza del Conde, ¿no? Ahí hay una pequeña iglesia que se llama Palat del Rey, que ahora al parecer la han vuelto a abrir para una exposición o algo así. Es la iglesia más antigua de León. Eso fue una especie de eremitorio, ¿no? Que Ramiro, pues esa zona se llama los Palacios del Rey Ramiro, por cierto. Bueno, pues esa pequeña iglesia se la cedió Ramiro II a su hija, que quería entrar en religión. Bueno, y ahí aparece una cosa muy interesante, que es el infantado. El infantado leonés, aquellas hijas de los reyes que no quieren casarse, por la razón que sea, porque a veces ya sabéis que la mujer era utilizada como moneda de cambio, ¿no? Para lograr ciertas alianzas con otros reyes, con condes que les protegían, etc. Elvira quiso entrar en religión. Sus documentos aparecen como Deo Vocata, Deo Dicata, dedicada a Dios, ¿no? Pero esta señora, posteriormente, tiene que salirse de ese pequeño monasterio porque su sobrino es muy joven para hacerse con él. Bueno, hay una serie de luchas entre los hijos de Ramiro y un hijo de este termina siendo el que hereda el reinado, ¿no? Pues esta señora es la que se hace cargo, pero curiosamente, digamos que podría ser considerada como la primera, es la antecesora en cierto modo, por medios Sancha, pero de alguna manera la primera reina efectiva de León. Ella firma Geloria o Elvira, Elvira, Regina. Y claro, esta señora no puede firmar Regina porque esté casada con alguien, solo está casada con Dios. Por lo tanto, ella tenía muy claro que era reina, que firma como reina. Entonces es lo de, si parece esto y tal, ¿verdad? Pues es esto. Bueno, otra cosa también como detalle. Hasta tal punto ella se consideraba reina que en un momento determinado, camino de la batalla, ella va a caballo, la acompaña el mayor traidor que tuvo el Reino de León en aquella época, que es Fernán González, de quien habéis oído hablar maravillas. Pero bueno, si queréis un día os hablo de Fernán González. Pero lo cierto es que camino de la batalla, este Fernán, con el que su padre había tenido muchos problemas, había estado encerrado 2 veces en el Castillo de León, allí donde la cárcel, el arco de Puerta Castillo, donde el arco de Don Pelayo, ¿no? El arco de la cárcel. Bueno, pues allí estuvo ya encerrado Fernán González. Bueno, el rey tampoco quiso hacer mucha sangre del tema, ¿no? Una vez se escapó, otra vez lo liberó, se casó después con una hija, bueno, esto. Y entonces Elvira, que no lo había olvidado, camino de la batalla, insisto, Fernán iba cabalgando a su lado, le hizo bajar del caballo, besarle la orla del manto e ir caminando a su lado. La señora Elvira tenía también su geniecillo, ¿eh? Bueno, pues esta es un poco Elvira. Y el infantado leonés. Los que más favorecerán el infantado serán posteriormente Sancha y Fernando, ¿no? Es cuando muchos de los monasterios pasan a formar parte de ese infantado, no solo San Isidoro, que en aquel momento se llama San Pelayo, que es el Pelayín que tenéis mirando a la puerta del Cordero, está San Isidoro a la izquierda y un niño con el pelo así ensortijado que representa a San Pelayo. San Pelayo es un niño de 12 años que lo cambian por su tío, el obispo de Tui, no nuestro, otro posterior, no recuerdo cómo se llama. Y entonces lo cambian y el califa
que al parecer le gustaban más los hombres que las mujeres, pues quiso abusar del chaval, el niño no quiso y entonces lo sacrificó. Los cristianos de Córdoba recogieron sus restos y los mandaron al norte. Por eso San Isidoro se llamó en su momento San Juan y San Isidoro, San Juan y San Pelayo. De hecho, el monasterio que estaba adosado a San Isidoro se llamó el monasterio de San Pelayo. No voy a profundizar mucho más. ¿Y por qué se llama San Juan? Porque hay una reliquia que dice el maxilar inferior de San Juan Bautista. Bueno, puede ser, no puede ser. Lo cierto es que alguien que era muy intelectual, como Unamuno, rector de la Universidad de León de la época, vino a hacerse exorcizar por el anterior a Viñayo, don Julio Pérez Llamazares. Sí, Julio Pérez Llamazares se hizo exorcizar porque decía que estaba poseído por los demonios, ¿no? Bueno, esta es la historia. Y ahí... Eso era el rector de la Universidad de León. No, de Salamanca. Por eso. Sí. Aunque es una universidad leonesa. Exactamente, sí, eso no podemos olvidarlo. Pero ellos a veces no lo creen, ¿no? No olvidan fácilmente. Sí, lo cierto es que el medallón de quien les fundó, y sin lo que Salamanca sería un pueblón, ¿verdad? Y no hubiera pasado a la historia como ocurrió sobre todo con las leyes de Indias y todo lo demás, pues pusieron el medallón hace 3 o 4 años, ¿no? Gracias a nuestro amigo de Abergas. Sí. A Román. Muy bien, nada. Gracias a él se puso el medallón en la Plaza Mayor de Salamanca, Alfonso IX, que es el fundador de la universidad. Hasta entonces lo tenían olvidado. Sí, eso pasa lo mismo que en Zamora, no sé si recogía ahí lo del portillo de la traición, ¿verdad? Que tuvo que ser un juez de Jaén el que trabajara para que se cambiara el portillo de la traición. Y todavía si vais a Zamora, algunos de los guías os dirán así, en plan, bueno, ahora dicen que es, pero siempre ha sido el portillo de la traición. Bueno, si siempre ha sido, ¿qué lo vamos a hacer, no? Bueno, pues sobre todo, insisto, en la época de Sancha y Fernando, el infantado leonés agrupaba, pues, no digo cientos, pero muchos monasterios, ¿no? Entre otros, no sé si puse ahí, sí, San Miguel de Escalada. Ahí lo tenemos. San Miguel de Escalada. San Miguel de Escalada, que nace por los deseos de una reina, de la mujer del primer rey, García I, y que termina, en cierto modo, también por los deseos de una reina, pero estamos hablando de la última, de Berenguela, no Berenguela la castellana, no, Berenguela la catalana, la esposa de nuestro Alfonso VII, el emperador, que después de una tradición que comienza con una persona de la que hablaré ahora, terminan instaurando ¿verdad? Jesús, una costumbre que es la cesión, y ahí termina siendo el priorato de Escalada, asociado a los monjes de San Rufo, ¿no? De la zona de Valence, en Francia. Pero nuestros amigos de Escalada se mantienen en pie, y sin embargo, tanto la casa madre como la posterior de Valence hoy son simplemente unas ruinas. Bueno, sigamos entonces. No sé, me paré luego en doña Urraca, la hija de esos reyes, Sancha y Fernando, por continuar hablando de Urraca, sobre todo porque se habla mucho de ella por el tema del cáliz. Yo no quiero desmitificar nada, ¿eh? Esta señora, sabemos que, bueno, recibió en herencia Zamora, en el testamento de su padre, lo mismo que su hermana Elvira recibió todo, fue la única que hizo cara a su hermano Sancho, que muere en el cerco de Zamora después de 7 meses, un valiente leonés sale, engaña al rey y lo mata, ¿no? En una actitud bastante poco noble, ¿verdad? Porque
según cuentan las crónicas, al rey le había dado un apretón y bueno, tuvo que hacer sus cosas, ¿no? Momento que apareció Bellido para clavarle el venablo. Me parece que lo puse muy bien. Ahí está. Y aquí es Eso es ancha, eso es, el portillo y la tradicional imagen de Sancho atravesado por el venablo de Bellido Dolfos. Claro, los romances posteriores que harán fortuna, sobre todo porque Alfonso X, el sabio, recoge en su General Historia todo lo que pudo. Claro, los romances no son históricos, los romances cuentan la mayor parte de las veces cosas muy interesadas y que los juglares pues magnifican para que la gente, ya sabemos lo que es el teatro, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que ni Bellido Dolfos fue sacrificado posteriormente por 4 caballos que lo desmembraron, etcétera, etcétera, ¿no? Este señor siguió en la corte e incluso hemos rastreado la figura de un hijo suyo, que está en la corte. Pero claro, los juglares, digo, o los trovadores, terminan casi pudriendo todo lo que tocan. A esta Sancha la acusaron de tener amores con este señor, con Bellido, porque decían, ya es hora de que me pagues porque salí y tal, no sé qué. Bueno, en el romance este aparece. También la acusaron con el Cid, que el Cid ya sabéis que estaba, pero no pudo alcanzar a Bellido porque no había puesto espuelas al caballo. En fin, bueno, sí, estas cosas tan curiosas, ¿no? Y lo más aberrante que han podido decir de Sancha es que también tuvo amores con su hermano, con Alfonso VI, ¿no? Es lógico. ¿Sancha o Urraca? ¿Qué? Urraca, ¿no? Urraca, no Urraca la reina, Urraca la tía, doña Urraca, sí. La han acusado de todo. Eso es. Como hemos dicho, Urraca de Zamora y Elvira de Toro, ¿no? De Toro lo conquistó sin ningún problema, pero lo que no miró Sancho es que la mayor parte de los caballeros que protegían Toro se habían marchado a Zamora. Y Zamora, como dice el refrán, es Zamora la bien cercada, de un lado la cerca al Duero, ¿no? Pero es que incluso han fantaseado sobre el propio poema de la herencia, ¿no? Creo que fue Menéndez Pidal el que lo repuso en su estado original, porque nos habían hecho aprender en la escuela, en el poema que cuenta eso, el testamento de Sancho, de Fernando, en el que dice, bueno, Urraca protesta y le dice que irá por esas tierras como una mujer errada, y mi cuerpo daré a quien bien se me antojara, a los moros por dinero, a los cristianos de gracia. Claro, el rey dice, ¿y quién es esa que así habla? Vuestra hija doña Urraca. Y entonces le contesta el rey, un rincón se me olvidaba, Zamora, allá en Castilla la Vieja, un rincón se me olvidaba, Zamora tiene por nombre, Zamora la bien cercada. Pero vamos a ver, señor, ¿cómo es posible que usted me diga, allá en Castilla la Vieja? Si no existe Castilla la Vieja. Prácticamente no existe ni Castilla. Castilla existe en la época de Sancho únicamente 7 años, que por cierto, en cuanto Sancho viene a León y se corona, digo bien se corona, porque el obispo de León no quiere coronarlo y es el que se coloca la corona, se autocorona. Ese señor, a partir de ahí, no encontraréis, nadie encontrará un solo documento que diga rey de Castilla. No, él dirá rey de León, que es lo que le interesa, porque Castilla tiene 4 años de vida y es un condado, claro, dependiente del reino de León. Bueno, pues, claro, el poema en su origen decía, allá en tierras de León, un rincón se me olvidaba, y eso sí que es verdad. Zamora tiene por nombre, ¿no? Bueno, seguimos desviándonos. Todo eso supone, como sabéis, la muerte de Alfonso VI, que está exiliado en Toledo, etcétera, habiendo pasado por Sagún, donde le hicieron la tonsura para que no pudiera reinar, etcétera. Bueno, esta es también la señora
sube la señora que con sus joyas vistió esta copa que lo que tenemos que pensar es que esto es la tapa, es decir, en su estado original esto estaría tapando aquello, y es algo que nos vino a través del emir de Denia. ¿Y por qué esto? En un momento determinado en Egipto hay una gran hambruna y el Fatimí pide al resto de los reinos musulmanes, ¿no?, que le aporten víveres porque su población está muriendo de hambre. Y hay un pequeño rey en Denia, digo pequeño por el territorio, que se ve muy amenazado por el reino de Valencia. Curiosamente después, como sabéis, Valencia será conquistada, ¿no?, en la época del Cid. Y ahí uno de los caballeros que intervienen es Álvar Fáñez. Pero no es Álvar Fáñez que aparece también en el poema del Cid. Por cierto, bueno, es que hay tantas cosas que decir, perdona, pero me termino desviando. Mirad, yo tengo un libro en casa que es una tesis doctoral de una señora que se pasó mucho tiempo investigando el poema de Emilio Cid. Tiene de verdad casi lo que yo de Sueco. Es decir, el poema del Cid es un poema escrito por encargo. No lo escribe ese Per Abad, que no quiere decir Per el nombre, o Pere, no, sino el padre Abad. Pero ¿sabéis realmente quién lo escribe? Es un musulmán convertido, es un converso. Y la verdad es que no tenéis más que echarle una ojeada. Ni las hijas del Cid se llaman Elvira y Sol, ni ocurre nada en el Robledal de Corpes, es decir, por cierto que al final de su vida yo sí remedio al Cid, porque en una de las batallas de Alfonso Sarajas, el hijo del Cid muere defendiendo a Alfonso, con lo cual la relación se había restablecido. Pero ¿por qué el Cid es desterrado por primera vez? No es la jura de Santa Gadea, que nunca ocurrió, sino porque Alfonso le ha mandado a Sevilla a cobrar unas parias y el Cid se queda el dinero para montar una tropa alrededor suyo. Por eso después es mercenario. Insisto, hay muy poco de verdad en todo eso, ¿eh? Y tampoco sé por qué lo decía, pero bueno, lo he dicho, ¿eh? Bueno, ha sido de Valencia, ¿no? Bueno, pues el rey de Denia envía unos barcos con trigo, etc. Y el Fatimí le dice, pídeme lo que quieras. Él sabe que ese señor tiene una copa que los cristianos dicen que es la copa de Cristo. ¿Y tú para qué la quieres? Hay un documento que dice, para regalársela a Ferdinand Alcabir, que es Fernando el Grande, rey de León. Hay dos documentos al menos que tratan de probar que ese cáliz, esa copa, esa cosa, ¿no?, vino de Egipto. Que eso al parecer era venerado por los cristianos a partir del siglo IV. A mí a partir del IV hacia atrás se me escapa todo lo que ha podido ocurrir. Evidentemente pasaron los romanos, ¿no?, por allí como a sangre y fuego. Entonces no sabemos cuáles fueron las reliquias que pudieron aparecer allí, porque yo tampoco me creo mucho en lo que cuentan de Santa Elena, que encontró la cruz, y no solo la cruz de Jesús, sino las otras de los ladrones. Pues mira tú que no habían crucificado gente en aquel monte de la Calavera los romanos, para que aparecieran solo 3 cruces, ¿no? En fin, bueno, pero lo que sí es cierto es que esa copa es de ágata. Que esa copa le falta un trocito que al parecer lo cortó uno porque, sabiendo que aquello era una reliquia y tal y cual, le interesó tenerlo. Que ese trocito lo pide después Saladino, el Grande, Saladino, porque tiene una hija enferma, y le coloca esa esquirla debajo de la almohada, porque tiene flujos de sangre, y al parecer la hija se curó. Yo no quiero decir con esto que sea el cáliz de Cristo, y mucho menos no me oiréis decir nunca que eso es el grial. El grial no existe. El santo grial es un mito literario, es la búsqueda de la perfección, perdón.
Y es que, hombre, yo tengo que saber algo de eso necesariamente, porque cuando yo estudié en Francia, yo estudiaba literatura y los mitos, lo que se denomina la materia de Bretaña, comienzan, me parece que puse ahí alguna foto también, aquí, eso es. Ese es el primer libro que se escribe, lo escribe un señor que es Chrétien de Troyes, que es del sur de Francia, y se llama Lancelot, o el caballero de la carreta. Sigue después Perceval, etcétera, etcétera. Y lo que es curioso es que algunas, no lo he contado, no pretendía contarlo, pero lo que sí es cierto es que hay algunas investigaciones muy curiosas. Y hay un libro de un amigo que se llama Las Tres Teresas, y hay, en cierto modo, alguna concomitancia con nuestro incluso Alfonso VI, porque describe, en uno de estos libros, describe a un rey enfermo y herido en una pierna. Es Alfonso después de la batalla de Sagrajas. Es curioso, ¿eh? Sí, pero bueno, algún día lo contaremos cuando lo tengamos un poco más claro. Lo cierto es que Urraca reviste este cáliz, del que hablábamos antes, lo convierte en cáliz, que es una copa romana, ¿no? Lo convierte en cáliz y une las dos partes por medio de toda la orfebrería de oro. Eso es todo lo que ella poseía, sus mejores joyas, y aquí pone Urraca Fredinandi, ¿no? Y la gente, cuando ve el cáliz dice, pero hombre, ¿cómo iba a tener Jesús este cáliz de oro? Que no, que esto no, lo tuviera o no, esto no era un cáliz de oro. Además es muy curioso, porque si vais por allí hay una aplicación que hizo, me parece, HP, que podéis moverlo y verlo por dentro, por fuera, por debajo, la esquirla, etc. Y es curioso que el cáliz esté forrado de oro por dentro. Es una cosa que no se ve. Entonces, la idea es que Urraca no quería que ningún cura ni ningún obispo pusiera los labios donde hubiera podido ponerlos Jesús. Es curioso, ¿no? ¿Y cómo no lo decían? Pues a veces no se dice para salvar ciertas cosas, ¿no? Lo cierto es que cuando los franceses llegaron ahí, les dieron a los canónigos 24 horas para que sacaran lo más importante. Sacaron la Biblia, Visigótico mozárabe, etcétera, etcétera, y sacaron el cáliz. Además de el Cristo, el Santísimo que tienen expuesto, ¿no? Por eso se ha ido salvando, pero si no, bueno. Esta señora, además de mantener ese infantado de en muchos monasterios, pues fue la que en cierto modo amplió la iglesia de la época de Sancha y Fernando. Esa iglesia que comienza en la época de Alfonso V con un pequeño edificio de materiales pobres, como solían decir, es ampliada poco a poco y se convierte en la época de Sancha y Fernando en un edificio mayor, si bien la parte del ábside central fue tirado en la época de Alfonso VII, y es cuando aparecen esos canónigos de San Rufo también, ¿no? Y es porque en ese momento las monjitas que cuidaban el monasterio de San Pelayo son enviadas a Carvajal de la Legua, que son las mismas que están ahora en la Plaza del Grano. ¿Cómo se llaman esas? Carvajalas. Las Carvajalas, claro, porque vinieron de Carvajal. Bueno, todo se explica, ¿no? Pues estos son cosas que hizo nuestra doña Urraca, ¿eh? Doña, esta sí es doña, es la domina del infantado. Por cierto, que esta mujer, al mismo tiempo que su madre, tuvieron un proceso de beatificación que no llegó a consolidarse. Y yo digo a veces en broma, a veces en serio, que lo de la canonización estaba reservado a ciertas damas castellanas, ciertos reyes franceses y ciertos reyes después que unieron, ¿verdad?, Castilla y León, como dicen ellos. Pero bueno, en fin, no hablo tampoco de damas portuguesas, porque si no, alguien va a llamarme la atención, mi amigo Felipe, que está por ahí. Bueno, hablemos de otra, que seguramente tampoco conocéis. Bueno, seguramente de doña Urraca, de esta Urraca de la que he hablado, habéis oído hablar, obviamente.
aunque solo fuera por el cáliz. Pero si os pregunto por Constanza de Borgoña, pues esta señora fue de lo más importante que pasó por el Reino de León. Os voy a decir, veréis, fue hija obviamente, de un duque de Borgoña, ¿no? Pero su padre era hijo del rey de Francia. Esta señora era sobrina del abad de Cluny, la gran abadía de Cluny, que en aquel momento, o sea, en la época quiero decir, en la época anterior, con Fernando I, para congraciarse con los papas, con esta gente, con los cluniacenses, etc., nosotros, el Reino de León, aportaba 1000 monedas de oro al año a esta abadía. Me parece que traje algo también. Bueno, esta es Constanza y esta es el estado actual de la abadía. Pero también os he copiado una maqueta de cómo fue. Esto es lo que se denomina la mayor iglesia, y efectivamente durante 400 años fue la mayor iglesia de la cristiandad, pagada con fondos reales del Reino de León. Fernando I aportaba 1000 piezas de oro anuales, pero su hijo, Alfonso VI, a partir de esta señora, que era sobrina, como digo, del gran abad Hugo de Cluny, Alfonso empezó a aportar 2000 maravedíes de oro. Lo que no se hizo aquí, se hizo allí. Bueno, más todavía. Era cuñada de Guillermo el Conquistador, el primer rey normando de Inglaterra, y era prima del Papa Gregorio VII. Es decir, muy buena posición para que Alfonso VI la eligiera como su segunda esposa, después de que no había tenido hijos con la primera, con Inés. Bueno, la influencia de esta reina en la historia del Reino de León es fundamental. Por ejemplo, el cambio definitivo del rito hispano-mozárabe por el rito romano. ¿Sabéis cómo se cuenta esta introducción? De una manera también muy curiosa, ¿no? Bueno, prácticamente a Alfonso le están obligando desde el papado a que lo cambie y tal, ¿no? Y entonces se hace un juicio de Dios. Echan los dos libros, los dos misales, romano y tal, y el hispano-mozárabe al fuego. Según cuenta la leyenda, el hispano-mozárabe saltó del fuego. Y entonces el rey le dio una patada para echarlo de nuevo, y es a partir de ahí donde surge aquel dicho: allá van leyes, do quieren reyes, ¿no? Pues así terminó. Sin embargo, curiosamente, también tenemos un cierto privilegio especial en la Basílica de San Isidoro. Se pueden celebrar misas en determinados momentos en rito hispano-mozárabe, del mismo modo que en Toledo. Y el obispo de León tiene también ciertas prerrogativas. Yo me acuerdo de una que hicimos una vez. Yo hago de canto a veces. En la coral gregoriana del Cister de Sandoval estuvimos en San Pedro de Montes, ¿no? Haciendo también una misa en rito hispano-mozárabe. Es muy curioso porque cambian muchísimas cosas. Bueno, ¿qué más que se me pueda olvidar de esta señora? Vamos a ver. Esta señora trajo aquí a dos sobrinos que vinieron con el conde Eudes, se llama, a combatir contra los musulmanes. Claro, los franceses tenían muy cerca hacer cruzadas, morir por la cruz, sin necesidad de ir a pelear a Tierra Santa, ¿no? Entonces, en un momento determinado vinieron dos primos que se llamaban Raimundo de Borgoña y Enrique de Borgoña, ¿no? Bueno, pues Raimundo se casa con la hija de Alfonso y Constanza, que será nuestra Urraca I. Y Enrique se casa con otra hija de Alfonso, que es fruto de los amores del rey con una noble berciana, Jimena Muñiz, ¿no? Bueno, pues les da dos condados. A Urraca le da el condado del norte, Galicia, y a la otra le da el condado de Portucali. Bueno, ya sabemos en qué terminó todo, ¿no?
en que Teresa comienza a luchar luego contra su media hermana en la época en la que ella tiene mayores problemas para asentar el reino por culpa de ese segundo marido, el misógino, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Alfonso el Batallador. Exactamente, muy bien. Y entonces ahí arranca ese rompimiento del reino, ¿no? Que yo digo que a partir de ahí comenzó inexorablemente nuestra caída al abismo, porque al final el Papa termina bendiciendo la separación en la época ya de Alfonso Enríquez, ¿verdad? Y como se declara feudo, ¿no? Se declara, en cierto modo, servidor del Papa, tributario, sí, nadie le puede atacar, con lo cual se consolida, a pesar de que luego se enfrenta con su madre, etc., se consolida la independencia de Portugal y después termina independizándose también Castilla, con lo cual León queda entre dos hijas que casi podríamos llamar hijastras, ¿no? por despreciarlas de algún modo. Bueno, pues todo comienza con esta señora, no la perdamos de vista, por lo tanto, porque su influencia, como veis, sigue hasta este momento, porque Portugal sigue su camino y bien que hace, ¿no? Yo a veces digo que me voy a declarar portugués. Tanto este señor como yo pertenecemos Somos a la mitad. sí, a la Asociación de Amigos de Portugal. ¿Dónde nos hemos ido? No hemos llegado. Bueno, me echáis cuando os parezca, ¿eh? No, nada. Sí. 5 minutos más. Nada. Y que ahora hay que hacer otra parte. Sí. Una segunda parte, está claro. Lo que, si queréis, lo que hago es comentar las diapositivas que os había preparado. Me parece de interés ver esto que muy poca gente conoce, esto de la Mayor Ecclesia, y hay que reivindicarlo. Decirle a los franceses, oiga, pongan siquiera una plaquita ahí, ¿verdad? Que quien les financió fue alguien. Vale, vamos a subir un poquito, que es lo que yo había puesto por aquí. Bueno, lo de la muerte, donde está enterrada, etc. Y aquí teníamos diferentes fotografías o diferentes formas de interpretar a Urraca I de León. Una cosa solo os digo de ella. Para mí fue una mujer libre, la primera mujer libre que podemos considerar en nuestra historia, porque hizo realmente lo que le dio la santa gana. ¿Me dejáis que me desvista un poco? Veréis, lo que traigo aquí es nada menos que cómo firmaba Urraca. Urraca Rex. Urraca el rey. Nunca quiso... Que te quieren hacer una foto. Ah, bueno, hombre, eso no. Pero se ve, ¿no? Sí. Urraca Rex. Y esa es la firma de Urraca. Y desde luego, ella sí que nunca se consideró regina, ni siquiera en la época en la que el misógino y maltratador Alfonso, que por cierto, entre paréntesis, todo el mundo se imagina a ese señor, ¿verdad?, como un hombre grande y valeroso y tal y cual, a quien le gustaba más la compañía de los soldados que la de las mujeres, ¿no?, como se suele decir, y que tuvo que salir del claustro, su hermano Ramiro, para dar descendencia, ¿no? Porque él no la tuvo, ni con Urraca ni con nadie. Como no veo niños, puedo decir alguna cosa más. Urraca le acusó de tratar, en su primera noche de bodas, de montarla como una yegua. Esto está escrito, ¿eh? Y entonces, claro, le debió echar a patadas de la habitación. Nunca se llevaron bien, es evidente, y Urraca, como digo, fue una persona. Ella era el rey, ella hacía lo que quería, y ella se preguntaba, ¿por qué si mi padre tuvo concubinas, no voy a tener concubinos yo? Pues claro que los tuvo dos. Curiosamente, en la representación que hicimos, ¿verdad?, yo les enfrenté a los dos en un diálogo, duelo, digamos, pero el que no conoce un poco la clave, el primero era Gómez González Salvadores, el conde de Candespina, que muere precisamente en una batalla contra el batallador,
iba a deciros, siempre imaginamos a ese hombre el batallador. Medía 1,62. No penséis que la cosa iba para mucho. O sea que si Urraca le soltaba una bofetada, me parece que íbamos a salir ganando. Bueno, esto, conde de Candespina, y otro que era un poco más zorreras. Bueno, no quiero decir que todos los castellanos lo sean, él sí, y él era castellano. Y entonces este es el que se queda después con Urraca cuando muere el conde de Candespina. Tienen 2 hijos incluso, y en el tercer parto Urraca muere. Y claro, entonces lo que no podemos es imaginar, ¿verdad?, algo como esto. Algo como esto. Hombre, Urraca, según nos cuentan, yo lo he leído en el Silense, la historia supuestamente escrita en siglos, dice que era una mujer de gran fermosura. No me parece que esa lo sea. Y es que dicen que claro, que es que el escultor que en fin, trató de representarla en los últimos años de su vida, que era mayor y tal, oiga, no. Una señora a los 60 años, salvo las de la Biblia, no tienen hijos, ¿verdad? Y esta señora murió a los 40 y algo, porque murió de fiebres puerperales. ¿Sí? Bueno, y esto que haría aquí es lo que hicimos el día 5 de noviembre en el Auditorio de León, representando cómo llega Urraca. Hay una primera reunión en un castillo de Magán, cerca de Toledo, en la cual el rey Alfonso, me parece que ahí luego se le ve ahí, ¿verdad?, herido, en fin, esas cosas, y ya casi moribundo. Después de la muerte del infante Sancho solo dura 1 año y pico, ¿no? Vale. Y entonces, bueno, pues es lo que hicimos ahí en las ciudades de Urraca, porque Urraca no deja de ser una mujer. Siempre nos han dicho, oh, Urraca la temeraria, ¿no? Iba con la espada a matar a todo el mundo. No. Urraca era una señora y se lo pensaba bien lo que hacía, y tuvo una vida muy complicada, desde niña ya. Esta señora perdió a 5 hermanos. 5 hermanos, ella es la mayor, pero tuvo 6. La madre y después la última. Luego pierde a su padre, pierde a su hermanastro, pierde a su marido. Oye, para llevar luto prácticamente 1 año sí y otro también. Bueno, luego aquí es realmente la coronación del arzobispo de Toledo, Bernardo de Seguigar, lo que hemos visto ya, de allá Urraca y reina. Y esto que no quiero que se me pase. Esto, José Antonio, es señal de que tienen frío. No, eso es señal de gratitud. Se permiten 2 preguntas y se acabó. Venga, 2 preguntas cortas. Yo quiero hacer. Sí, yo tengo una duda, ¿no? Desde hace ya tiempo, ¿no? Con relación a 2 infantas que usted ha mencionado ahí, Urraca que y son, Elvira. Dulce y Sancha, Inés. hijas de Sancho IX, ¿no? Sí. Que ellas... Alfonso IX. Alfonso IX, perdón, Alfonso IX. O Que su Octavo, hermana, como dicen otros. sí, que su hermanastra Berenguela y su madrastra son las que las traicionan y tal. En los libros de historia, Sí. Dulce y Sancha aparecen muchas veces como reinas de Iure de León y aparecen como Dulce I y Sancha II, me parece que es el... Bueno, sí, si tenemos en cuenta a Sancha, la mujer de Fernando, sí. Yo mismo escribí un artículo que me parece que aparece en el libro, que es Sancha II y Dulce I de León. Bueno, ¿por qué aparecen las 2 reinas de Iure? O sea, siendo 2 hermanas, sería reina una y no las 2. Y además aparecen con los nombres de Sancha II y Dulce I. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen en los libros de historia como reinas de Iure? Si nunca fueron reinas. Ya, vamos a ver. Lo que hay que tener en cuenta es que Berenguela y Teresa, la madre, tienen 2 reuniones, la Concordia de Madres, en Benavente, etc. Y al final las 2 infantas, al parecer, terminan por renunciar a sus derechos de herencia y Fernando III de León, ¿no?
y I de Castilla, es el que recoge esos derechos de herencia de su padre. Vamos a ver hasta dónde llega. Yo estoy esperando que algún día aparezca algo, una copia o algo del testamento de Fernando, de Alfonso. ¿Por qué razón? Porque Berenguela se encargó de inmediato en que desaparecieran todos los papeles que pudieran perjudicar a su hijo. En público y en privado, siempre, y yo creo recoger algunas cosas, yo le emplazo a que lo lea, siempre el padre mantuvo asociadas a su reino a las dos hijas. Sin embargo, a Fernando III lo desheredó. Por lo tanto, ¿a quién corresponde el reino de León? Efectivamente, nunca fueron coronadas, sí, pero como usted dice, de jure debieran haber sido ellas las reinas. Pero ella es una de ellas. No, vamos a ver. Lo que no sabemos es cómo Alfonso hubiera repartido el reino, porque curiosamente hay una larga tradición en los reyes de León, desde Ordoño II, por ejemplo, bueno, desde Alfonso III, el Magno, desde Galicia, León y Asturias, que bastantes problemas nos dieron, siempre supeditadas al reino de León. ¿Por qué la segunda no hubiera podido ser reina en Galicia? Claro, no lo sabemos, no sabemos qué es lo que hubiera podido. Lo que sí es cierto es que el maestre de Santiago, que está presente en algunas de las reuniones que convoca el rey, le emplaza, el rey le urge a que defienda los derechos de herencia de sus hijas. Incluso digo, Fernando III se compromete a pagarles una dote. Las dos son encerradas en Villabona, en el Bierzo, y nunca se les pagó nada. Eso sí que es una verdadera traición. Pero claro, sin embargo, a Berenguela han querido incluso hacerla santa. No sé si he respondido. Sí, Otra cuestión, última. ¿No la hay? Bueno, muchísimas gracias, de verdad, y disculpad que no sé si he sido capaz de contar lo que pensabais oír. nos has metido mucha información. Es interesante y histórico y Eso sí os lo garantizo, yo os lo dije al principio. Yo no vengo a contar aquí fábulas. Puede que lo cuente a lo mejor de una manera que pueda parecer chusca de vez en cuando, pero es por no aburrir al auditorio, ¿no? Pero todo lo que os digo es cierto. No como decía aquel asturiano, tan cierto como la lechuga que estamos comiendo. No he llegado hasta ahí, ¿eh? Gracias de verdad.